Vamos a iniciar. Me van a ir ayudando ustedes. Para empezar, me vas a decir, a ver, ¿cuáles eran tus derechos? ¿Cuáles son los derechos fundamentales de la persona? A ver, vamos. Derecho a la vida. Ya, Derecho a la educación. Derecho a la vida. A la vida. Derecho a Derecho a salir. una casa. a la libertad. Derecho a salir a la fiesta. Derecho a la identidad. Listo, a la Derecho a un identidad. nombre. Derecho a la libertad. Profe, quiero ser libre, me dice, ya me cansé de estar en mi casa encerrado. Vuela como Quiero ser mariposa. libre, profesor. Ya, muy bien, Exacto. también derecho a la libertad. Correcto. Derechos fundamentales. No sé si se recuerdan esta imagen donde dice, papá, ¿qué son los derechos humanos? Le pregunta el niño, ¿no? Y el padre le responde, es una cosa de ricos. ¿Qué analizan ustedes con esta imagen? ¿Qué responden? ¿Qué Que análisis son pueden sacar? muy de escasos Como si ellos no recursos. tuvieran derecho, profesor. ¿Cómo en que los pobres no tenemos derechos? ¿Mm? No, así me deja entender lo que dice. Claro, Una cosa ¿no? de rico. ¿Qué más podrías analizar de esta imagen? Que son personas de escasos recursos. Claro, personas de escasos recursos en la imagen, pero ¿por qué crees que le dice una cosa de ricos? Que Por en ser clasista. ocasiones, porque Porque hoy son en día pobres. el dinero el dinero compra casi todo y hasta los derechos. Ya, hasta los derechos cobra el dinero. Ya, a ver, escríbeme un comentario. ¿Qué opinas tú? A ver, para poder calificarte. Hay algunos que querían hablar y se entrecorta su audio, ¿no? Bueno, vamos a ir analizando que muchas veces hay gente que de clase, no tanto de clase baja, no se puede decir eso, ¿no? Gente con escasos recursos, hay muchos en el Perú, y a veces sus derechos son vulnerados de esas personas. Pero allá, ¿no? A ver si nos vamos supuestamente a la gente de la alta alcurnia, como lo dicen, en ese caso, a esa gente se le respeta sus derechos, muchas veces, ¿no? Pero a la gente de escasos recursos no se respeta sus derechos. Son infringidos muchos derechos, ¿no? Por el hecho de no tener recursos, no tener un contacto, no tener, como dice vulgarmente, no tener vara a veces, ¿no? Cuando van a un puesto de trabajo, le ven con unos rasgos un poco así, morenito, lacio, así, bajito, y el otro señor que está al costado postulando a un puesto de trabajo, es de buena presencia, blancón, ojos verdes, pero de poca trayectoria, sin experiencia, y le contratan muchas veces a él. Eso todavía sucede en el Perú, jóvenes. Todavía pasa. Bien, se entiende por derechos fundamentales a aquellos que son inherentes al ser humano. Ya sabes la palabra inherente. A ver, me dices qué significa inherente. Muy bien, Ramírez. ¿Qué significa inherente, chicos? Inherente. Insensible. Insensible, no. No. Tienes que entender la palabra inherente, ¿correcto? Averigua a ver en tu diccionario. Son aquellos que son inherentes, o sea, te pertenecen a ti. Tus derechos te pertenecen. Cualquiera sea tu raza, esta palabra también debe de desaparecer en el mundo, en el aspecto humano, ¿no? ¿De qué raza eres hoy? ¿Eres de raza Chihuahua o Chitsu? Te van a decir. No, la raza no debe de existir en la humanidad. Quizás las castas en algún momento existieron en el virreinato, pero todos somos iguales, ¿no? La condición igual. Tengas dinero, no tengas, seas una condición media, creo que la mayoría aquí somos de una condición media, ¿no? Todavía accedemos a una educación virtual, podemos pagarnos el colegio, pero hay niños que no tienen un celular, un teléfono, y hay otra gente que tiene todas las facilidades, ¿no? Tiene todo el dinero del mundo, pero igual, a todos nos pertenece. Sexo, igual, masculino, femenino. Profe, pero mi amigo es homosexual, me vas a decir seguramente. También se tienen que respetar sus derechos. Se tienen que respetar sus derechos. Y la religión igual. Budista, brahmista, no sé, serás cristiano, católico, evangélico, protestante, ¿no? Etc. Todos los derechos son inherentes a nosotros.
A los derechos fundamentales no los crea por eso el poder político. El candidato no te dice, hoy te vamos a regalar un derecho, no te dice, ¿no? Porque los derechos ya nos pertenecen. El candidato te puede decir, vamos a hacer respetar este derecho. Eso es otra cosa. Tampoco ni la Constitución, ¿no? Los derechos ya nos pertenecen. Estos se imponen al Estado y a la Constitución, y la Constitución lo propone. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Ok. Ya, listo. Vamos a pedir a un estudiante, ahora sí, a ver, vamos a escuchar sus melodiosas voces. Vázquez, te escucho esta partecita de color azul, Vázquez, con tu melodiosa voz. Los derechos fundamentales tienen como finalidad prioritaria garantizar la dignidad, la libertad, la igualdad u otro cualquier aspecto fundamental que atenta a la integridad de la persona. Muy bien. Entonces, los derechos es garantizar ¿qué cosa? La dignidad humana, la libertad, me han dicho, profe. Quiero ser libre, el Estado me tuvo encerrado durante meses y meses. La igualdad. Por ejemplo, la igualdad en el aspecto educativo. Y es increíble, ¿no? La educación en realidad es desigual en Internet. Pero bueno, vamos a seguir analizando. A ver, por acá tenemos lo siguiente, atentos. Ya, esta es la clasificación. Este es un cuadrito para que ustedes analicen de cómo está estructurado las clases de derecho. Por ejemplo, los derechos civiles, jóvenes, los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos económicos. A ver, me va a ayudar un estudiante para ver si está o no en clases. Ya está, ya le pregunté a... Vamos con Enrique Fray. Vamos, Enrique Fray. Léenos los derechos civiles. Te escuchamos, Enrique. La persona se encuentra afectada directamente. Derecho a la vida, integridad física. Muy bien. En los civiles es cuando la persona directamente está afectada. Derecho a la vida, por ejemplo. Políticos, Chandru, te escucho. Son aquellos cuando el ciudadano interviene en la vida pública. Derecho a la libertad de expresión, al sufragio. Ya. ¿Cuándo son las elecciones, chicos? A ver, ¿cuándo se van a dar las elecciones? 8 de En junio. abril. 8 de junio, Dios mío. ¿Cuándo? A ver. 8 de abril. 11 de abril. 11 de abril, muy bien. Acá está, 2022. En este caso, el ciudadano va a cumplir con su derecho político. Va a elegir a su representante. No sé a quién, si ustedes mañana o si ustedes ya sufragarían, ¿a quién le darían su voto? A ver, dime a través del chat. No voy a mencionar tu nombre. ¿A quién le darías tu voto? Si mañana o si ustedes ya participarían en las elecciones. Bueno, ya tengo por ahí una respuesta. Muy bien, Herrera. No voy a decir nombres, pero voy a mencionar, ¿ya? Por ahí me dicen al Escano, profesor. A mi papá Vizcarra, me dicen por ahí. Ya no se pasen, pues, ¿no? Mi papi Vizcarra. Voten blanco algunos. A ver, una pequeña encuesta, ¿ya? Bueno, hay un vizcarrista, hay 2 vizcarristas, 2 votos en blanco, 3 votos en blanco. Al pescadito, me dicen, bueno, al pescadito. A todos los candidatos. Hay candidatos que, hay nombres que no están en la lista. A Ollanta, Dios mío. Ya, bueno, ganó Vizcarra, increíblemente. Una encuesta de estudiantes. En realidad, tú eres libre de elegir y ser elegida. Eres libre de elegir a cualquier representante que tú desees, pero siempre en cuanto yo te recomiendo siempre, hay que reconocer, hay que leer la hoja de vida, por lo menos de candidato. Finalmente tenemos a los económicos y sociales. Por ahí me han dicho hasta por qué, ¿no? Válido es tu opinión. En lo económico hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana. Por ejemplo, el derecho a tener un trabajo, el derecho a la seguridad social. Son las clases de derechos fundamentales, queridos alumnos. Vamos ahora por generaciones. Aquí lo tenemos por generaciones. Se dice por generaciones porque están dadas por etapas, por épocas.
tiempo en otra cosa. Ya, profesor, hacemos una pausa aquí entonces. Hay un comentario, me dice, profe, yo ya no creo en nadie. Cierto, ¿no? Cierto. Yo, por ejemplo, personalmente, desde que yo nací, bueno, la primera generación se dio en el siglo XVII, con la Declaración de los Derechos Humanos. Aquí vamos a tener derecho a la vida, a la soberanía, la igualdad. Segunda generación, chicos, a ver, no te distraigas, Chandru, no te distraigas. Segunda generación, ¿cuándo surge? A partir de la Revolución Industrial. Aquí vamos a encontrar los económicos, sociales, culturales, ¿no? Y la tercera generación surge en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Derecho a la paz, por ejemplo. La tercera generación vamos a encontrar los derechos solidarios, sobre todo, ¿no? Al cuidado del medio ambiente, al respeto del ambiente, a la paz mundial, etc. Seguimos. Algunos instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos. Voy a pedirle ahora al siguiente estudiante. Castillo Escamilo Kenner, te escucho. Instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos. El Perú ha firmado junto con otros países documentos que protegen los derechos humanos. Bien. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. Declaración de los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1959. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 20 de diciembre de 1959. Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto San José, 22 de noviembre de 1969. Muy bien. Bueno, se escucha el ruido y siempre se recomienda estar en un lugar donde no haya ruido. Aunque sea en el sótano de tu casa, vas a escuchar o vas a tener o vas a prestar atención de una mejor manera. Ahí están los instrumentos, ustedes lo van a ir analizando. Ahí estaba el Pacto de San José. También vamos a tener por aquí organismos internacionales que protegen los derechos humanos. Uno de ellos, por ejemplo, es la Corte Internacional de Justicia, la Comisión de los Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social de la ONU, la Comisión Interamericana, etc. Veamos este punto muy importante, jóvenes. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Carta Internacional de los Derechos Humanos, Declaración de los Derechos Humanos. Vamos a pedirle ahora a Condeso Rivera. Estoy yendo de acuerdo a la lista, Condeso. No te vayas a molestar. Te escuchamos, Condeso. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. En sus 30 artículos se detallan los derechos fundamentales civiles, culturales, económicas, políticas y sociales que deben disfrutar todas las personas de todos los países. Perú aprobó la Declaración de Derechos Humanos el 9 de diciembre de 1959 por la Resolución Legislativa 13.282, la que concede a la declaración para nuestro país el carácter de texto legal. Muy bien, entonces ahí tenemos al Perú, ¿no? Cuando aprobó la Declaración de los Derechos Humanos, en el año 1950. Gracias, Mayo. Hay un estudiante que no sabía leer, por ejemplo, la cifra, ¿no? De 13.282. 1.000.000 me dijo, 1.000.000, profesor, 3.000 no sabía. Y un alumno, pues, ya de un grado superior. Bueno, hay cosas que suceden. Seguimos a ver. No te olvides de este punto. Vamos ahora a informarnos un poco acerca de los derechos o el derecho a la vida y a la integridad física. Voy a seguir con el texto. Han Yuy Dávila, te escuchamos. Nos informamos sobre el derecho a la vida y a la integridad física. El derecho a la vida es un derecho civil y de primera generación. Es el derecho principal y la razón de ser de los demás, ya que no tendría sentido garantizado otros derechos, como derecho de expresión, intimidad, etc. Si el sujeto a quien se le concede estos derechos nace muerto. Si el sujeto a quien se le concede el derecho a la vida, el derecho civil, si es que nace muerto, no se le va a conceder, obviamente, el derecho, ¿no? Ahí está, el derecho a la vida. Es uno de los derechos más importantes dentro de la sociedad. Sin embargo, hay mucha gente, pues, que es vulnerada, ¿no?
o se vulnera este derecho tan importante que es el derecho a la vida. A diario muere gente inocente a causa de un sicariato, a causa quizás de una venganza por ahí, ¿no? Bueno, ahí tenemos los derechos fundamentales en el momento de la concepción. Primero la carrera universitaria, ¿no? Listo, continuamos. Siguiente punto. Vamos ahora a ver qué es la capacidad de goce. ¿Qué es la capacidad de goce? Vamos a diferenciar, chicos, con la capacidad de ejercicio. Voy a seguir a ver aquí. Me quedé con Yuy Dávila, voy con Herrera Panduro. Estoy yendo en orden. Herrera Panduro, te escucho. ¿Qué es la capacidad de goce? Toda persona tiene derecho al goce de los derechos civiles, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. Muy bien. La capacidad jurídica, entonces, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, de reclamar los primeros y contraer los segundos en forma personal y comparecer a juicio por propio derecho. Se puede clasificar aquí capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Ojo, chicos, aprendamos a diferenciar, alumnos de cuarto de secundaria, aprendamos a diferenciar que todas las personas naturales tienen capacidad de goce. La semana pasada vimos los sujetos de derechos. ¿Y quién es una persona natural? A ver, dime. ¿Quién es una persona natural? ¿Quién es una persona natural? Somos nosotros. Muy bien, excelente. Somos nosotros. ¿Desde qué momento somos personas naturales? Desde el momento del nacimiento. Eres una persona natural. Desde ese momento gozas de tus derechos, ¿no? Pero no todos tienen la capacidad de ejercicio y vamos a ver la diferencia. Aquí está la diferencia. Ya, voy a pedir a 2 estudiantes que enciendan consecutivamente su audio. Uno de ellos va a leer la capacidad de goce y el otro va a leer la capacidad de ejercicio. Simultáneamente, sin que le llame 2 veces. Bien. López Valverde, capacidad de goce, y Lozán, capacidad de ejercicio. Te escucho, López. Es la capacidad para ser titular de derechos y deberes que favorecen a la persona aun cuando no los conozca ni esté en condiciones de conocerlas. Cristel. La capacidad de ejercicio presupone necesariamente la capacidad de goce. No se puede ejercer un derecho que no tiene. La capacidad de ejercicio puede sufrir limitaciones o restricciones impuestas por la ley. Muy bien. No entiendo nada, profesor. La capacidad de goce, tú gozas de tus derechos desde el nacimiento, ¿no? Derecho a la vida. Cuando estabas de 3 años, tu mamá te daba de comer, derecho a la alimentación, te vestía bonito, ¿no? Cuando eras un niño, tierno, por cierto, ¿no? Te vestían bonito, te llevaban al parque, te hacían recrear un momento, algunos juegos, etc. Cuando eran niños, ¿no? Gozabas de tus derechos, pero tú no sabías, eras inconsciente de ello, al tener 2 años, 3 años, ¿sí o no? Por eso te dice acá, es la capacidad para ser titular de derechos. Incluso cuando no conozcas bien el derecho. Y la capacidad de ejercicio, te lo resumo para aprender a diferenciar, es cuando tú vas a obtener, por ejemplo, la mayoría de edad. Cuando tú vas a obtener tu documento de identidad, ¿no? Tu DNI, en otras palabras, cuando cumples la mayoría de edad. ¿Cuánto es la mayoría de edad en el Perú? Tus 18 añitos, ¿no? 18 añitos. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más? Bueno, a los 18 años tú seguramente vas a empezar a ejercer tus derechos por tu propia cuenta. Si deseas, vas a buscar un trabajo. Quizás tus padres te van a decir, ¿sabes qué, Yuy López? Hasta aquí nomás llegamos. Ya cumpliste tus 18 años, ahora sí, te invito a retirarte de mi casa. Vas a tener 18 años. Vas a empezar a ejercer tus derechos. Entonces, pasamos al siguiente.
Ahora veamos, son absolutamente incapaces. Según el artículo 43, es la incapacidad absoluta. Por ejemplo, los menores de 16 años no pueden ejercer sus derechos ciudadanos, ¿no? Derecho al voto, ¿no? Salvo para aquellos actos determinados por la ley. Los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento. Ya. Pregunta aquí entonces, para todos. Por acá tenemos los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental, ¿no? Los toxicómanos, etcétera, etcétera. Veamos ahora la privación de la libertad. Voy a continuar con los textos. Vamos con Medina Figueroa Moisés. Figueredo, ¿no? Te escuchamos, Moisés. La privación de la libertad. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Moisés. Te escuchamos. ¿De cuál? Ahí está. Privación de la libertad, ejemplo por haber cometido algún delito. Léeme, ya te lo voy a señalar. Vamos. Ser sentenciados a la prisión pierde muchos derechos como la libertad del trabajo. La persona pierde el derecho del trabajo que tenía antes de ser encarcelado, pero tiene obligado del trabajo dentro de la prisión. El voto no puede votar ni ser elegido, no hay la recreación. Muy bien, gracias. Imagínate que el profe se va a prisión, man. Ya, el profe se va a prisión por extorsión, ¿ya? Me voy a prisión. Voy a ser sentenciado por este delito, por extorsionador, ¿correcto? Es un ejemplo, ¿eh? No vayan a pensar que soy un extorsionador. Ahora, ¿qué va a pasar en este caso? Yo voy a ser un reo, ¿no? Voy a ser un reo sentenciado y voy a perder algunos derechos. Uno de esos derechos que voy a perder, ¿cuál es? Por ahí su compañero nos acaba de leer. Derecho a la libertad. Claro, ¿no? Derecho a la libertad. Voy a perder ese derecho a la libertad. También voy a perder ese derecho al trabajo. ¿O creéis desde la prisión les voy a dictar clases? No creo, ¿no? Oye, chicos, me encuentro aquí en la prisión, en Potracancha, y miren aquí a mis amigos los reos. No, pierdo el derecho al trabajo. Pero yo tengo que seguir ejerciendo algunas actividades, ¿no? Obligadas dentro de la prisión. En la prisión la gente, por ejemplo, se dedica a hacer llaveros, algunas cosas para que puedan vender, ¿no? Yo voy a perder en prisión el derecho al voto. No voy a poder elegir a mi representante. ¿Cómo un delincuente va a poder elegir a su representante, ¿no? Pierde ese derecho. Tampoco puede lanzarse a... Ojo, si hay una sentencia, chicos. Si hay una sentencia, tampoco puede lanzar su candidatura. Si está sentenciado. Keiko no está sentenciada todavía. Ojo ahí. Ojo ahí. Ollanta no está sentenciado. Solo se les había dictado la prisión preventiva. Igual Vizcarra, ¿no? A Vizcarra también ya se pidió 18 meses de prisión preventiva. Dentro de unos días seguramente vamos a ver si se va o no a prisión preventiva. Finalmente, a la recreación. ¿Cómo encarcelados? ¿Acaso se va a recrear, va a ir al parque, se va a ir al cine? No. Pierdo esos derechos. Pero no pierdo todos mis derechos. Yo como criminal, yo como delincuente, voy a mantener todavía el derecho a la vida. Se me tiene que respetar. Así haya sido el peor extorsionador, ¿no? Se me tiene que respetar el derecho a la integridad física. No me tienen que maltratar. Y esto pasa, pues, con los delincuentes, ¿no? Un ladrón, a veces un violador, tiene la integridad física, ¿ven? Salvo ya, pues, en la prisión. Hay mucha gente, por ejemplo, a los violadores, en la prisión le dan, pues, de su propia medicina. Ya se deben imaginar, ¿no? El trato inhumano. Igual en la prisión voy a seguir alimentándome, desayuno, almuerzo, cena, tranquilo, ¿no? Voy a descansar también, mayormente en la prisión me voy a pasar descansando ahí en mi celda, ¿eh? Y el derecho a la identidad. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Por ejemplo, los ladrones
no pierde, o todos los reos no pierden todos sus derechos, ¿correcto? Todos los reos, salvo algunas nada más. Uno, el principal quizá que es la libertad. Ya, vamos ahora, nos informamos sobre el derecho a la igualdad. Vamos a este punto tan importante. Ya, a ver. ¿En qué me quedé con Medina, ¿no? Ahora vamos con Quiñones. Estamos yendo al orden. Quiñones, léenos este punto del artículo 4. Te escuchamos. Igualdad entre varón y mujer en el goce y ejercicio de sus derechos. El varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y ejercicio de sus derechos civiles. Ya, el varón y la mujer, escucha Chandru, el varón y la mujer tiene, te dice acá, los mismos derechos, ¿no? Poseen los mismos derechos, gozan de los mismos derechos. Sin embargo, pues la mujer durante años, ya sabes, ¿no? Durante años la mujer vivió oprimida. Durante años la mujer solo servía para estar en el hogar. Durante años la mujer no estudiaba, no iba al colegio. Los padres no querían que su hija asista al colegio, solo los hijos. Vivíamos en esa sociedad. Pregunten a sus abuelos, a sus bisabuelos, cómo era antes, ¿no? La situación. Pero poco a poco la mujer se ha ido empoderando, chicos. Por eso la formulación igualitaria, debería decir ahí, que se muestra en este artículo que tanto varón como mujer están en capacidad de poseer sus derechos. Hubo un tiempo donde la mujer era un objeto sexual solo para la sociedad. No podía trabajar, no podía competir en el mundo laboral, pero ahora ya tenemos mujeres empoderadas, ¿no? Mujeres ministras, mujeres médicos, mujeres abogados, ¿no? Profesoras, etcétera, etcétera. Fiscales también. Pero yo aquí a las chicas, a ver una pequeña pausa. Buenas tardes, Jacob. Ya, el varón y la mujer tienen iguales derechos y oportunidades y responsabilidades. La ley no reconoce a la mujer menores derechos que el varón. ¿Sigo? Sigue. Termina. El establecimiento de este derecho ha sido una lucha constante en nuestro Perú y por qué no decirlo en el mundo. En tiempos remotos a la mujer se prohibía el goce de algunos derechos que en contraste el varón sí poseía. Ya, que en contraste el varón. En tiempos remotos, o sea, antes, a la mujer se le prohibía el goce de algunos derechos, ¿no? Que en contraste al varón sí posee. Ejemplo, el padre elegía al esposo. Imagínate, el padre elegía al esposo. La mujer no podía elegir al esposo. Quizás se enamoraba de alguien, pero no podía. El padre elegía al esposo. Sin importar pues que el esposo era viejo, ya de la tercera edad, no le importaba muchas veces al padre. Al padre le importaba que el esposo tenga dinero. Es una idea errónea, ¿no? Que hubo en el pasado. Ni siquiera en el pasado, hace poco nada más. Ya, en el ámbito histórico, la mujer y el derecho al voto. ¿Cuándo la mujer en el Perú votó por primera vez? Vamos con Ramos Ramírez Andrea. A ver, Andrea, te escuchamos ahí, de color moradito. La mujer empezó a votar en 1956 mediante la ley del número 12.391. 12.391. Promulgado el 7 de septiembre de 1955. Toda la mujer alfabeto mayores de edad o mayores de 18 años casada puede elegir o ser elegida. ¿Ve? La mujer todavía empezó a votar en el año de 1956. La mujer, ¿no? Tantos años también vivió oprimida. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna consulta, chicos? Nos falta todavía hablar acerca del derecho al honor, a la buena reputación. Por ahí vamos a ver al honor,
el derecho a una buena reputación, ¿no? Temas muy importantes, el derecho a la intimidad. Al inicio yo me solidaricé, ¿no? Con la actriz. Y hay muchos casos en el Perú que se dieron a lo largo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Dorita, un tiempo, también creo les conté en algún momento, fue capturada mientras estaba bañando desnuda. Entonces, esto lo vamos a ver en la otra clase, ¿ya? Derecho a la intimidad, también hay un caso de Lourdes Flores, que hay una diferencia, ¿no? Con el primer caso, que lo vamos a ir analizando. La buena reputación. No te olvides entonces, nos quedamos aquí. Todavía aquí nos quedamos, ¿no? Esto todavía lo vamos a analizar la próxima clase. Por cuestiones de tiempo ya, ¿no? Vamos a hacer una pausa y vamos a